Hola amigos. La situación en el frente ahora mismo está muy desconcertante. Aparentemente se está dando una paradoja, y es que la OTAN está pasando a la ofensiva mostrando una suerte de prisa por derrotar a Rusia. ¿Qué hay detrás de estas prisas? Resulta que la situación de la OTAN parece delicada en cuanto a su futuro próximo, que algunas fuentes le dan como mucho 2 años de existencia, justo hasta que Estados Unidos haga un Kabul 2.0. Por su parte Rusia, que ante la embestida de la OTAN en Ucrania debería estar movilizando a sus ciudadanos para defenderse de la OTAN, resulta que no anuncia nuevas movilizaciones, y le basta con los contratados que se están alistando masivamente, y en lo que va de año ya ha reclutado 280.000 soldados y espera que para final de año ya tenga 400.000 contratados al margen de los reclutas regulares que anualmente son llamados a filas. Toda una paradoja, porque aparentemente es Rusia la que ahora está siendo acorralada por todo el aparato de las más de 40 naciones del ámbito OTAN, que la están asediando. Ante esta paradoja, da la impresión de que la OTAN no sabe qué hacer, porque la opción militar lleva directamente a la destrucción mutua asegurada, o no, porque la OTAN tampoco tiene seguro el resultado de empate en caso de un intercambio nuclear total. Es por eso que ahora mismo la única baza de la OTAN es la destrucción de Rusia desde dentro con la quinta columna. Y es lo que está haciendo ahora mismo, y es donde se encuadran estos ataques masivos con drones contra Rusia, y las maniobras masivas que ha comenzado amenazando directamente a Rusia. Con esto intenta conseguir que la población de Rusia se asuste, y empujada por los quintacolumnistas derroque a Putin, algo difícil creo yo, porque de nuevo demostraría la falta de cordura en la OTAN, y más aún en su parte europea. Porque si esto ocurriese, probablemente el sector que llegaría al poder en Rusia sería el sector más nacionalista y no los liberales como esperan en la Unión Europea. Esto no desplazaría a Putin, que tiene una aprobación de más del 80% entre su pueblo, sino que simplemente empujarían a Putin a una mayor contundencia contra la OTAN, sobre todo contra la parte europea de la OTAN. Así las cosas, para esto, la parte europea de la OTAN va a tener que dejar muchos de su falso pelaje democrático en la gatera, porque ahora mismo lo fía todo a que Ucrania consiga poner más hombres en el frente, hasta el último ucraniano. Para ello ya tienen la petición de Zelensky de que repatrie a la fuerza a cientos de miles de refugiados ucranianos en edad de servicio militar que se encuentran en la Unión Europea. Concretamente Alemania ya se lo está pensando. El mecanismo legal sería que Ucrania les acusa de haber comprado por medios corruptos el certificado de estar libre del servicio militar. El resto de países no se sabe lo que harán, pero los de Europa del Este se niegan porque piensan que los necesitarían en su propio ejército en caso de guerra contra Rusia. Así las cosas, la OTAN comienza en el Báltico unas grandes maniobras dirigidas contra Rusia, y que han hecho que Zelensky se crezca, se ha venido arriba y le pida a Putin que le entregue Crimea sin luchar, para evitar pérdidas humanas. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que entregara la península de Crimea a las autoridades de Kiev sin luchar, así lo afirmó en su tradicional discurso al pueblo. Estamos a favor de que las tropas rusas abandonen la península sin presión de nuestro ejército, porque habrá menos bajas. Estamos cuidando de nuestro pueblo, afirmó Zelensky en un comunicado. También señaló que la captura de la península y de las repúblicas de Donbass es el principal objetivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En otras palabras, Zelensky ya se ve recibiendo las llaves de Moscú de las manos de Putin, en una ceremonia con pomposidad mundial. Joder, cómo está el patio. Pero nada normal, porque como la OTAN se cree que es invencible, pues nada, ahora comienzan unas maniobras de la hostia. Porque llevan 90 días de contraofensiva, y no han podido traspasar todavía la primera línea de defensa, de las 3 que el general Sergei Surovikin preparó. Y ahora, después de estar fuera de los focos con especulaciones de todo tipo, hay noticias de que el general Armagedón ha sido nombrado para el nuevo cargo, de preparar la defensa aérea de toda Rusia. Ahora la OTAN amenaza a Rusia con el pretexto de realizar ejercicios militares a gran escala, antes de un importante ejercicio naval en el mar Báltico, en el que participarán unos 30 barcos y más de 3.000 tropas occidentales. El vicealmirante de la Armada alemana,
Hans Christian Kaak, dijo que el ejercicio se centrará en qué hacer en caso de un posible ataque ruso. Estamos enviando una señal clara a Rusia sobre la vigilancia. Con nosotros no, dijo Kaak, a los periodistas en Berlín. También añadió que una disuasión creíble debe incluir la posibilidad de ataque. Según él, la Marina estadounidense enviará a los ejercicios el barco Mesa Verde, capaz de transportar y desembarcar hasta 800 marines. Estas maniobras se llevarán a cabo frente a las costas de Letonia y Estonia, e incluirán ejercicios para garantizar la seguridad de las rutas marítimas a través del mar Báltico. Finlandia y los países bálticos dependen casi al 100% de las rutas de suministro marítimo a través del mar Báltico, enfatizó el vicealmirante. Señaló también que si se bloquea el corredor de Suwałki, por el que solo pasan 2 carreteras y una línea de ferrocarril, entonces solo tendremos rutas marítimas por las que tendremos que abrirnos paso. Tales declaraciones indican que la OTAN se está preparando para un conflicto armado con Rusia. Aunque esto es obvio, que Moscú no verá con buenos ojos semejante provocación en forma de ejercicios a gran escala cerca de las fronteras rusas. Según Kaak, en los ejercicios se practicará por primera vez los métodos a utilizar ante un supuesto asalto ruso en la región, en las maniobras de 2 semanas de duración, que comenzarán el 9 de septiembre. Participarán tropas de todos los países de la OTAN ribereños del mar Báltico, además de Suecia aspirante a adherirse a la Alianza Atlántica y de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Bélgica y Francia. En los ejercicios se practicarán operaciones anfibias y ataques desde mar contra objetivos en tierra. Estos días, en las direcciones de Pskov, Kaliningrado y Crimea se intensifica la actividad de los aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea de la OTAN en el tramo Ilawa-Fesbaine, a 150 kilómetros de Pskov, y a 80 kilómetros de Kaliningrado. La plataforma aérea de reconocimiento electrónico y radar de largo alcance Artemis, basada en el avión ejecutivo Bombardier Challenger 650. Equipada con un radar basado en una antena de matriz en fase activa y sensores pasivos de reconocimiento electrónico, está patrullando. Supuestamente realiza el reconocimiento de las posiciones de los equipos de radar de los sistemas de defensa aérea rusos cerca de Pskov y Kaliningrado, así como los movimientos de los equipos militares terrestres. Un avión similar opera en dirección Crimea en el espacio aéreo rumano. También en dirección a Crimea se encuentra el avión P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos. En el tramo de la línea ferroviaria Plosti-Chernivtsi, patrulla un avión táctico de reconocimiento electrónico Beechcraft Kinger 350, que puede cubrir el traslado de un gran escalón de material militar al territorio de las regiones occidentales de Ucrania. También en la región de Crimea se encuentran el avión de control y detección de radar de largo alcance Boeing E-3A Sentry, y el avión de reconocimiento electrónico Lockheed 13 Orion Aries II. La pregunta es, ¿y todo esto por qué? ¿Como último recurso para asustar a Rusia, o para el subidón de Zelensky? Lo digo porque el oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Daniel Davis, ha dicho que Ucrania terminará la contraofensiva a finales de septiembre. La contraofensiva ucraniana sigue perdiendo fuerza. Existe una alta probabilidad de que esté terminada antes de finales de septiembre de 2023, dijo el oficial retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Daniel Davis. Según sus palabras, al final de la ofensiva, Kiev solo logrará pequeños éxitos en el campo de batalla. Como explicó el oficial retirado, la longitud de la línea de contacto se mantendrá prácticamente sin cambios. Considera que el potencial de combate de las tropas ucranianas está casi agotado, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido muchas reservas en dirección a Zaporozhye. Combinado con las altas tasas de víctimas y la próxima temporada de lluvias, la ofensiva ucraniana probablemente se completará antes de finales de septiembre, dijo Daniel Davis a 1945. El experto militar puso en duda la posibilidad de un mayor avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la contraofensiva. Añadió que las tropas ucranianas están al final de su avance, y, aparentemente, pronto se verán obligadas a defenderse para mantener el territorio. Anteriormente,
un columnista de Business Insider informó que el ejército ucraniano necesita recorrer un poco más de 16 kilómetros, solo para intentar romper la primera línea de las defensas rusas. Y ya no digamos la opinión del columnista Philip O'Brien, en The Atlantic, que dice que la OTAN se enfrenta al colapso en 2025 tras la retirada de Estados Unidos de Ucrania. La Alianza del Atlántico Norte podría dejar de existir ya en 2025, cuando Estados Unidos abandone el bloque militar debido a la crisis de Ucrania. Esta propuesta fue hecha por el columnista Philip O'Brien, quien recordó que el apoyo a Kiev ya se ha convertido en motivo de una grave división en el campo republicano. Si Donald Trump, o uno de sus compañeros de partido asume el cargo de presidente de Estados Unidos en noviembre de 2024, Washington podría negarse por completo a apoyar a Ucrania, explicó el analista. Esto provocará una división en la Alianza del Atlántico Norte, y los estados europeos no están preparados para ello, escribe en The Atlantic. Es hora de que los líderes de la Unión Europea hagan planes para una realidad alternativa, en la que la Casa Blanca destruya la OTAN y busque un acercamiento con Vladimir Putin, concluyó Philip O'Brien. En lo que respecta a la noticia que involucra al general Armagedón, parece que el paso principal en la preparación de Rusia para repeler esta provocación de la OTAN, ha sido el nombramiento del general Sergei Surovikin para el puesto de jefe del Comité Coordinador de Cuestiones de Defensa Aérea dependiente del Consejo del Ministerio de Defensa de la Comunidad de Estados Independientes. Esto demostraría la gravedad de los acontecimientos que se avecinan, ya que involucran no solo a Rusia, sino a la Comunidad de Estados Independientes. Si la noticia se confirma, para los expertos este paso es absolutamente lógico, ya que el general Surovikin ya ha demostrado ser un maestro en la construcción de defensas sobre el terreno. La llamada línea Surovikin se convirtió en una barrera insuperable en el camino de la OTAN en Ucrania, que después de 90 días de contraofensiva no ha podido romper ni la primera línea con las armas más modernas de la OTAN. Incluso casi todos los expertos occidentales lo afirman unánimemente. Y al parecer ahora ha llegado el momento de crear algo similar en el cielo para protegerse de las acciones de la OTAN. Pero lo más destacable es que estamos hablando de la coordinación de los sistemas de defensa aérea no solo de Rusia, sino de toda la comunidad de estados independientes. En otras palabras, se utilizarán todos los sistemas de defensa aérea ubicados en el territorio de los países de la comunidad de estados independientes, por supuesto, los incluidos en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, pero en primer lugar se incidirá en la defensa de Bielorrusia, ya que es desde esta dirección que Rusia espera la mayor amenaza para su territorio, como lo han confirmado los últimos acontecimientos en Pskov. En Rusia creen que el general Surovikin tiene tiempo suficiente para organizar todo, al nivel de defensa adecuado, y Putin parece no tener dudas sobre sus habilidades. Y si también cuentan con el apoyo de los suministros necesarios de sistemas de radar y defensa aérea, entonces la OTAN se enfrentará a lo mismo que se está enfrentando ahora en tierra. Pero todo está supeditado a la confirmación oficial de la noticia, porque ha habido tantas especulaciones sobre el paradero de Surovikin desde los acontecimientos de Wagner, que solo se puede asegurar cuando se confirme oficialmente. Sobre Wagner hoy se ha sabido que hasta 40.000 combatientes de la compañía militar privada Wagner decidieron pasar bajo el mando del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Como parte de la última entrevista, el expresidente y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, anunció un aumento récord en el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas. Desde enero de 2023, 280.000 personas se han apuntado al servicio de contrato. Sin embargo, mucho más notable es la declaración del politólogo ruso Sergei Markov, quien destacó que de este número, aproximadamente 40.000 están representados por combatientes de la compañía militar privada Wagner. En consecuencia, estos datos desmienten varios tipos de fuentes de información asociadas con la compañía militar privada Wagner, que afirmaban que casi todos los combatientes se negaron a unirse a las unidades del Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, dicha información resultó ser simplemente desinformación.
Y sobre la supeditación genuflexa de los europeos hacia Estados Unidos, acaba de salir una noticia en el periódico Times inglés, que dice que el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, fue despedido tras negarse a comprar helicópteros militares estadounidenses. La fuente británica Times revela nuevos detalles sobre la reciente dimisión del jefe del Ministerio de Defensa británico Ben Wallace. Según las fuentes, Wallace intentó activamente interrumpir el contrato para el suministro de 14 helicópteros Chinook H-47 estadounidenses. Las razones por las que intentó hacer esto, no se limitaron a consideraciones financieras. Wallace también expresó su descontento con la actitud de Estados Unidos hacia su candidatura al puesto de secretario general de la OTAN. Supuestamente vio esta situación como una manifestación de descontento por parte de Estados Unidos por su fallida candidatura a un alto puesto en la OTAN. Esto podría complicar las relaciones entre los dos países, tradicionalmente considerados aliados cercanos. Este incidente pone en duda la estabilidad de las relaciones británico-estadounidenses, y apunta a posibles tensiones dentro de la alianza. Los helicópteros Chinook H-47 son un elemento clave en la renovación de la flota del Reino Unido, y la cancelación de este contrato podría tener consecuencias a largo plazo para la política de defensa británica. La dimisión de Wallace y sus intentos de interferir en la ejecución del contrato, también pueden afectar a la escena política interna del Reino Unido. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.